Y nos encontramos con que las profecías son, mejor dicho, casi exactas con lo que hablan los seres con los que Enrique ha contactado y los seres que han venido contactando con los pueblos indígenas a través de los siglos, a través de los milenios. Así es que esto es lo que pretendemos: ir hacia una convergencia de la realidad del mensaje extraterrestre. Tal vez nuestros hermanos mayores no pueden bajar como otrora lo hacían, como en otros tiempos lo han hecho con los pueblos mayas, porque la humanidad ha cambiado. La humanidad se ha desviado de la ruta de la ley natural, le ha dado la espalda a las leyes, le ha dado la espalda a la madre tierra, y entonces ahora ya es difícil establecer una relación con nuestros hermanos mayores. Ellos vienen, nos miran, nos dejan sus mensajes y ahí estamos. Todavía no comprendemos. Vamos hacia un abismo, dicen, y todavía no comprendemos. Este es el primer encuentro para la desmitificación del hombre como fenómeno. La invitación a que nos unamos y a que empecemos a crear una red fuerte de comunicación para empezar a establecer una relación distinta de los hombres entre sí, de los hombres con la tierra y de los hombres con el universo. Bienvenidos a esta reunión como familia. Tómense, siéntense como familia y pongan dispuesto su corazón. Abran su corazón, dispónganse con ese fuego sagrado que empezamos a circular un espíritu que seguramente nos va a unir. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los presentes, ya que he visto muchas caras conocidas de hace muchos años que ya había olvidado. me han saludado con mucho cariño. Me he dado cuenta pues de que ese vínculo que se estableció hace 28 años no se ha roto. Muchos de ellos pertenecieron al instituto que yo dirigí aquí en Colombia durante muchos años. Algunos de ellos están hoy aquí por una necesidad interior muy grande de ver si a través de las enseñanzas de los extraterrestres y del conocimiento y sabiduría maya podemos tener un cambio interior de una nueva espiritualidad, un cambio que se tiene que generar en nosotros mismos urgentemente. En mis viajes por muchos países europeos y de América, he tenido la oportunidad de dialogar con mucha gente por las preguntas que me hacen, las preguntas que yo les hago a ellos, lo que he tenido que aprender, las mesas redondas que se han hecho con científicos y con investigadores, con traductores, la risa que les ha dado algunas de las actitudes que yo tomaba para poder explicar algún acontecimiento de los que me tocó vivir a mí aquel 3 de noviembre de 1973 con los pleyadinos. Este conocimiento no es propiedad privada de nadie. Este conocimiento no es propiedad privada de nadie. Es un conocimiento universal y ahí están sus raíces. El conocimiento que tienen los mayas y que ahora despierta en mí un interés inusitado, como antes no había observado con el estudio o investigación de alguna cultura. He encontrado una realidad increíble, patente, de tuercas y tornillos, en donde el conocimiento y la sabiduría de los mayas converge perfectamente y con una tremenda claridad hacia la información que me dieron los pleyadinos como profecía. Y mensajes también muy claros, humanísticos. No he podido encontrar cuál fue la razón que impulsó a los pleyadinos a contactarme a mí. Me dieron informes científicos, tecnológicos, esotéricos, espirituales,
proféticos y humanísticos. Tal vez, como dicen algunos investigadores ya en sus libros, no hay un contactado que haya tenido tanta información proveniente de los extraterrestres, tan auténtica y muy diferente de muchos otros contactados. Hoy en día me he encontrado con Javier después de dejar de vernos durante mucho tiempo y ver que en los poquitos lapsos de tiempo que hemos tenido para poder hablar juntos sobre este asunto hemos encontrado algo que me llenó de felicidad, que el informe de su conocimiento y sabiduría maya, de esta nación que está ahí en Centroamérica, tratando de sobrevivir, tratando de poner en guardia a la humanidad entera sobre los desafueros ecológicos que ha cometido el hombre en el planeta azul. Gaia está herida, y me di cuenta que las profecías de los mayas concordaban plenamente con las que yo tenía. Eso nunca lo habíamos hecho en 28 años, nunca, jamás. Entonces me encontré lleno de satisfacción y muy feliz de ver de que las profecías de los pleyadinos, los señores del ayer, los señores de la dicha, los señores del mañana, son los mismos que enseñaron y dieron las pautas y el conocimiento de la ley a la nación maya. Me quedé estupefacto porque no tenía ese conocimiento. Ahora lo he visto y lo hemos puesto y es casi repetir lo mismo, frases, palabras y lo que quieren decir de forma global. Los hermanos mayores nos hablaron de todo el asunto ecológico, de las grandes descargas y llamaradas en el sol, que son descargas electromagnéticas que están afectando a la Tierra. Y dice, vuestros científicos deberían de ponerle atención, porque eso cambia la conducta humana y nos hace más violentos. Pero el que tiene un corazón pleno, que tiene un corazón noble y que realmente está empezando a conocer el amor y ama, se vuelve mejor. Adquiere un nuevo punto de espiritualidad. Cambia los conceptos que tenía y los abandona. Hay muchas personas que han dejado de fumar, han dejado de tomar licor, que han dejado de comer carne, se vuelven vegetarianos y adquieren un nuevo estado de conciencia que los lleva irreparablemente y los conduce a ellos mismos tomar de su propia decisión mejorar no solo sus vidas sino el planeta. No permite que los niños cuando van a los parques se balanceen en una rama y que la quiebran y dice el papá, ay niño, mira lo que estás haciendo. No, hay que imprimirles autoridad. Eso no se puede hacer y enseñarlo a esos niños. No me bote la basura ahí cuando se come un helado, ni me bote el pedacito de palo ese de la paleta. Hagan esto, allí hay un tobo o hay un basurero, pero no lo tire al suelo. No boten tampoco cuando se comen un chicle, a donde primero crean que se puede hacer. Tenemos que empezar por algo y tenemos que empezarlo así de esa manera. Los mayas en el pasado tuvieron esta sabiduría directa. Nunca se prostituyó, nunca se cambió, no fue manipulada. Hoy sucede lo mismo. Tienen el conocimiento, no solamente que dejaron escrito en códices, no solamente lo que dejaron rupestre en las estelas, sino de manera oral. Y han preservado el conocimiento de padres a hijos por generaciones, para que no se prostituya la información. Una de las partes más interesantes del fenómeno OVNI es de que existe, que es real, que es auténtico. Sus enseñanzas de los tripulantes son espirituales, científicas, culturales y están aquí para ver cómo nos comportamos y ver si es necesario una intervención directa para mejorar la conducta humana. Se ha llegado a una conclusión única. Desde la ciencia, desde lo científico, desde lo arqueológico, desde lo sociológico, se ha llegado a la conclusión de que los mayas no existieron, mas no existen. Yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Cómo es que las lecturas a las que tienen las personas acceso siempre están diciendo, hablando de aquellos seres que existieron y que incluso ha habido una corriente muy grande dentro del tema OVNI de las gentes que dicen que estos seres fueron evacuados, esta cultura fue evacuada por seres de otros planetas? El 75% de la cultura maya, del pueblo guatemalteco por lo menos, es maya. Con sus trajes, con sus diferentes etnias
y con sus lenguas. Sabemos incluso cómo es posible que la ciencia pueda decir eso, si sabemos que una cultura desaparece cuando su lengua desaparece, cuando su idioma desaparece. Le mostraba a Enrique un documento, un periódico, varios periódicos que circulan en la ciudad de Guatemala, que de un lado está escritas en español y del otro lado está escrito en lengua maya quiché para los quichés, porque es tanta la población que exige que algunos, se exige que se edite en los dos idiomas, y todavía se está diciendo que los mayas no existen, que los mayas son un mito. Es cierto que la historia del maya ha sido muy dura. Sabiendo los mayas, la cultura maya y los pueblos de América, que vendrían los invasores a este continente, se prepararon para eso. Se les dieron lugares inhóspitos, se arrasaron sus casas, se hicieron a un lado en los lugares más difíciles para sobrevivir, y eso en cierta medida detuvo un poco el trabajo, el ahínco, la vehemencia con que se venía trabajando en la cultura maya. Eso se sabe y eso es una realidad, pero eso no quiere decir que una cultura que desde el punto de vista antropológico se habla de 15.000 años, otros un poco más arriesgados pueden hablar de 25.000 años, pero que nuestros abuelos están hablando que la cultura maya tiene más de 100.000 años, se haya podido desaparecer en 500 años. Eso no es posible. 500 años ha sido un pestañear. Sí están ahí. Han habido un ciclo muy difícil, que los mayas lo conocen como el tiempo de la oscuridad. Pero en 1987, el 17 de agosto de 1987, en comparación calendárico gregoriana con el tiempo maya, calendárico maya, este ciclo de oscuridad terminó para los pueblos, no solamente mayas, sino para los pueblos de América, ancestrales. Cuando se hace el contacto conmigo, el 3 de noviembre de 1973, voy a la laguna, tengo que agarrar una esfera que está escondida en las raíces del árbol, tengo que tomar debajo de una piedra una pequeña esfera del tamaño de una pelotica de golf. Llego y la encuentro. Estoy obviando todo lo de anterior de cómo me prepararon, porque eso es muy largo y no hay tiempo para eso, pero los que compraron el libro se van a deleitar. Ahí están todos los detalles de todo. Bien, llega el momento del contacto. Llego a la cita, que era a las 8, llego como buen latino, llego tarde a las 8:15. El contacto se realizó a las 8:25. Llegué yo al sitio, estaba con la esfera en la mano. Después van a ver las alusivas, esa es la laguna, el asunto donde me ocurrió. Nunca he dado el nombre, mucha gente cree que es Guatavita. Desde ahora categóricamente digo que no, he dejado que la gente crea. Cuando llego a un espacio en blanco, los árboles muy altos, me quedo ahí mirando a ver qué pasa, y entonces tengo tiempo de especular. Si me secuestran, ¿qué será de mi familia? Tenía una empresa de comunicaciones compartida con 2 socios. ¿Qué haré? ¿Qué haría? Inclusive pensé yo que como yo era el que firmaba los cheques, ¿cómo les pago a los empleados? Todo eso se me vino a la mente en ese momento. Tuve tiempo de especular de todo. Bien, cuando de pronto suena algo y veo donde van así elevados, no los vi salir de la laguna porque los árboles no me dejaban verlo. Chorreando agua, estaban en el fondo de la laguna. Pasaron por encima mío, se incendió todo como si estuviera de día, el sol acababa de salir. Se apagan totalmente los grillos, las ranas, los sapos, las aves y el viento y todo, queda todo como en suspenso. Me doy cuenta que de pronto que estoy caminando como si estuviera en cámara lenta. Algo extraño sucedió y de pronto se apaga otra vez las luces que traían brillantísimas, y entonces como a 100 metros de donde yo me encontraba, allá encima de los árboles, al final proyecta uno de adelante 2 haces de luz perpendiculares y baja un astronauta por cada uno. Los veo cuando se están acercando. No los vi cuando tocaron tierra tampoco, porque los árboles tampoco me dejaban verlo. Los veo cuando vienen entre los árboles y se acercan. Yo tengo un poco de miedo, reculo hacia atrás y pego contra un árbol y me quedo yo así, no sabía para dónde agarrar.
Y entonces siento una voz en mi cabeza que me dice: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, nos vamos a acercar. Y yo les hacía así que sí, no tenía otra forma, ¿no? Pero, ¿no? Entonces uno de ellos, con traje ceñido al cuerpo, con unas luces aquí, guantes anaranjados, botas muy parecidas, con una especie de capacete cristalino, entonces se acercó y se quedó mirándome así, como 4 metros de distancia. Entonces hizo las señas y se fue acercando. En ese momento lo tuve al frente, vi que eran humanos, tenían 2 piernas, 2 manos, tenían ojos, era un bípedo como nosotros. Y entonces me dice, se acercó y me tocó aquí. Yo tenía con esta mano agarrada la esfera. Entonces me dice: ven con nosotros que te vamos a subir, no hay tiempo que perder. Entonces me llevaron hacia un blanco, hacia un espacio, y entonces me dice: pon las manos así. Entonces yo me quedo así esperándolos, telepáticamente me están hablando. Yo no les veo mover boca, y además era difícil porque era de noche, eran las 8:25. Entonces me dice: te vamos a subir, y lanzan de la nave, se acercó encima de mi cabeza como a 100 metros de altura posiblemente, tiró un rayo de luz que me envolvió totalmente y salían guijarros, tierrita, arena, hojas, se movían así, y de pronto me levanto y quedo como balanceándome en el aire, ya no toco el piso, y empieza como una absorción, y voy hacia arriba, 20 metros, 30, 40, 50 metros, y miro la laguna. Lo primero que pienso, digo yo, si me sueltan me mato, porque yo iba ya como a 60 metros, ¿no? Y dije: Dios mío, ¿no? Entonces moví el brazo nerviosamente y toqué que la luz ya no era luz, sino era sólida como vidrio. Entonces de pronto se abre por aquí la puerta, arriba en la nave, y quedo parado aquí. La luz venía de otro piso de arriba. Se cierra debajo de mis pies y quedo en una sala. No hay nadie esperándome. Falta de cortesía espacial. No había nadie. Sí, y entonces me quedé yo observando todo. Era hexagonal como color beige. Y entonces noto que no hay tuercas, no hay tornillos, no hay uniones, no hay soldaduras. Da la impresión de que todo fue fundido en una sola pieza metálica. Pero es una especulación, no sé. Cuando de pronto me dicen: Enrique, desvístete. No, yo no dije así, estoy haciendo chiste, pero no. Yo solamente me quedé un poco, caray, qué raro, ¿no? Bueno, entonces yo me quito el sombrero y la ruana y la pongo en el piso, y de pronto cuando pongo la ruana me doy cuenta que no hay sombra. Entonces la levanto y empiezo a sacudirla, y la pierna hago así también, y agarro el sombrero, no hay sombra. Sí, no había caído en cuenta que no había luz, que yo no veía de dónde salía la luz, estaba todo iluminado, pero no habían lámparas, ni habían bombillos, nada. Entonces por 4ª vez me insisten, y entonces yo me quedo de un momento a otro que yo no sabía dónde mirar, ¿no? Y sale de las bases de la pared un humo azuloso que me llena, dura como 3-4 segundos. Creí que me iban a envenenar como hacían los nazis con los judíos en las cámaras de gas. De pronto eso se va, me estaban limpiando, por si acaso llevaba alguna bacteria, algún virus, alguna cosa, ¿no? Entonces me dicen: vístete, Enrique. Me vestí rápido ahí, sí, pero yo me quedé con la ruana y el sombrero aquí porque no había dónde colgarlo. Cuando de pronto suena algo detrás y veo que aparece una puerta, se abrió lateral, y aparece uno de ellos sonriente, pelo amarillo hasta aquí, ojos tipo asiático, pero color azul, nariz recta, pómulos salientes, la comisura de los labios, era un churro, como dicen ustedes. Era un churro. Sí, y entonces lo más simpático del asunto es que yo me quedo, ¿no?, viendo a ver qué va a pasar. Entonces se me acerca, cuando lo veo que es humano y ya no tiene el capacete encima, el casco, se me da y me habla en español y me dice: Enrique, bienvenido. Entonces yo le doy la mano y le dice: hermano, yo había sido miembro de la iglesia mormona, y ahí se le hizo un hermano Castillo. Entonces yo dije: hermano. Entonces dice: yo soy Cyril Weiss. Le dije: yo soy Enrique Castillo. No, yo soy Enrique Castillo, ¿no? Y entonces me dice: yo soy Cyril Weiss. ¿Te acuerdas en Caracas en el año 69? Lo conocí en la entrada de un teatro, creyendo yo que era un misionero mormón. Ahora estaba a bordo, Cyril Weiss, y me dice: mi verdadero nombre es Krishnamerk. Llega y me saluda el segundo que bajó por mí. Le doy la mano, le dije: hermano, buenas noches. Y me hace así, sin mover la boca, oigo telepáticamente: bienvenido, hermano Enrique, te estábamos esperando, bienvenido. Entonces yo lo voy a saludar y darle la mano. Entonces él pone esta mano de esta manera, este dedo lo hace así y lo pone aquí atrás, y a la altura del pecho, y lo deja así. Entonces me dice Cyril Weiss:
salúdalo igual. Yo hice así, entonces me dio una palmada. Se abrió una puerta y me estaban esperando 4 personas como en una mesa transparente. Me siento, les voy a dar la mano hacia otra vez y me hacen el mismo saludo. Me dicen, siéntate, y me siento en una silla que baja del peso y quedo a la altura de la mesa y empieza el diálogo. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué a mí? Entonces dicen entre ellos, estaban hablando entre ellos en su idioma, que había muchas S y muchas Z. Y de pronto me dice el comandante, y ya sé que se llama Kramer. Entonces Kramer me dice, cuando yo le hago la pregunta, entonces me dice así: les traduzco. me dice Kramer, Enrique, nosotros venimos de una civilización muy lejana para la Tierra, pero no es tampoco la más lejana en el universo. Nosotros venimos de un sitio que ustedes llaman las Pléyades. Las Pléyades. Le digo, ¿y dónde es eso? Otra vez la ignorancia de uno, ¿no? Entonces me dice, ustedes también lo llaman las 7 cabritas. Y le dije, ya me entiendo, mi papá hablaba de eso hace muchos años, cuando yo era niño. Muy bien. Entonces vienen de allá, y entonces ¿cómo hicieron? Dice, así. No te maravilles. Llevamos millones de años viajando según vuestra manera de contar, pero nosotros acabamos de salir. Yo creí que había oído mal. ¿Ustedes llevan millones de años volando en el espacio sideral? No, para ustedes son millones de años, nosotros acabamos de salir. Y le digo, eso tiene que ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y se queda mirándome y me dice, sí. Entonces, ¿ustedes conocen al señor Einstein? Sí, cómo no, sabemos lo que está haciendo, pero la teoría de la relatividad y de los campos unificados tiene que ser modificada 3 veces para que sea funcional. Ya le han hecho las 2 mejoras. Según dicen, y oigo, Stephen Hawking, de la Universidad de ¿cómo se llama esta? En Inglaterra, de Cambridge, está haciendo una teoría que se llama de la unificación, que sería la tercera corrección para poder entender mejor el universo. Hasta una. Bien. Ustedes verán en los periódicos de la época, en 1973 lo declaré, y ahora ya le han hecho 2, se cumplió, falta la última. Bien, entonces, ¿por qué a mí? Entonces ya hablo así. Me dijo, tú lo sabes, han pasado casi 30 años de ese encuentro y todavía no sé por qué me contactaron a mí. Estoy empezando a sospechar lo que dicen los investigadores que se han hecho amigos míos como JJ Benítez, Andrés Robert Kaiser, Salvador Frechedo, Charles Berlitz, el Triángulo de las Bermudas, todos ellos, de que hay algo posible que sucedió, hay algo. Es sumamente difícil de explicar, pero yo hasta este momento lo he rechazado abiertamente. Pero pensándolo bien, yo dije, puede ser, no sé todavía. Bien, entonces me llevan a ver la máquina. Ya verán ustedes, traje hasta los mapas que tiene la NASA, haciéndolos, y tienen el copyright, un científico, con los datos que yo estoy aportando para crear una máquina en base a cristales, memoria, a cristales inteligentes que actúan como si fueran vivos. Ellos los llaman cristales vivientes. Los producen en ciertos planetas, ellos los toman y se los llevan para sus fábricas y allí los programan y actúan directamente al cerebro del comandante. El comandante da las órdenes. Oiga bien a lo que me estoy exponiendo, ya lo hice en el libro y lo hice en el último congreso de Nevada, porque yo cuando fui a ver los cristales toqué la pared y me dio la impresión de que había tocado carne, no, piel humana. Me quedé aterrado y después supe que eso es precisamente de lo que revisten toda la nave, de un material en una biología espantosamente avanzada. Quién sabe cuándo nosotros, Vale dice que podemos tal vez nosotros en 2 millones de años tener una tecnología así, parecida, en 2 millones de años. Entonces me quedo viendo que era materia viviente. Y ellos me dicen que sí, que se contactan directamente por impulsos mentales del comandante a ese aparato que está ahí, que se llama el traductor. Ellos liberan energía mental a través de un aparato que llaman el traductor. Se agarran de la mano, liberan energía mental y la convierten en energía de vuelo. Eso fue lo que yo vi y eso fue. Entonces cuando yo bajo, me dejaron dormir, me dieron a comer maná, hablé con ellos, les cepillé los dientes con un agua muy extraña. Me tocó hacer pipí también, deben de saberlo, porque eso me tocó hacer, ¿no? Y los investigadores dicen, qué caso tan extraordinario el suyo, porque usted es el único contactado del mundo que cuenta eso, nadie más dice eso.
Dicen que se los llevaron por 10 y nadie cuenta qué comió, cómo durmió, si se cepilló los dientes, si hizo esto, si hizo lo otro. Nadie cuenta ese asunto. Yo lo cuento con lujo de detalles. Bien, llego a mi casa ya vengo del encuentro, posiblemente 8 horas y media a bordo, y empieza para mí una odisea diferente. Le cuento parte de lo que me está sucediendo a mi esposa, no me cree, me dice, estás loco con esos marcianos. Los amigos míos igual. Terminé perdiendo la empresa. Mi esposa se separó de mí, la verdad sea dicha, ella fue la que me votó, no fui yo. Me votaron, los hijos no querían que yo hablara, se reían los amigos de los hijos míos, en fin, fue una tremenda cosa. Entonces empieza el asunto del contactado aquí. Era la información de tal magnitud la que me daban que yo no podía retenerla mentalmente, era mucha información. Entonces, hubo momentos en que me metí así como estoy, con todo y ropa, abrí la ducha de agua fría en mi casa y me tocó meterme para poder reaccionar. Era la mecánica de defensa, si no me vuelvo loco.